Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nuevamente el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios Generación de Salvación con ustedes para abordar siempre temas de liderazgo importantes para nuestro crecimiento como líderes. Es importante saber que todos los habitantes en esta tierra tienen potencial de liderazgo, por lo tanto, el estudiar este tipo de contenidos trae como consecuencia un crecimiento necesario e indispensable para poder realizar la labor a la cual Dios nos ha convocado en esta tierra. Quiero abordar en esta oportunidad el tema siguiente: siga sus pasos en el proceso de servicio a Dios y a los demás. Este tema es importante. Hay un proceso a seguir en el desarrollo de nuestro servicio a Dios y a los demás. No podemos hacerlo de manera improvisada. Tenemos que ser investigadores constantes de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos de manera eficiente, efectiva, productiva, realizar nuestro servicio a Dios. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar la palabra de Dios a conciencia y extraer de la palabra de Dios esos principios, esos valores, todos esos procesos que son importantes para que cada uno de nosotros podamos realizar nuestro servicio a Dios como Dios desea. Ahora, quiero leer la palabra del Señor en Levíticos capítulo 8, versículo 36, que dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Es interesante que en este pasaje se registre un evento muy importante, y es el hecho de que Dios es el que mandó a Moisés a realizar una tarea específica. Y la palabra del Señor señala claramente que Moisés más Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que Dios había mandado. Esta es una cualidad importantísima en los líderes cristianos de hoy. Necesitamos aprender a obedecer lo que Dios nos indica. Un líder cristiano que quiera ser exitoso no podrá ser independiente, tendrá que ser dependiente de Dios. Y esto implica una obediencia extrema que lamentablemente nos lleva demasiado tiempo en aprenderlo. A lo mejor cuando ya lo aprendemos han pasado varias décadas, pero esto es una necesidad profunda. Quiero señalar en primer aspecto un primer punto, y es que el proceso de seguir sus pasos. En este proceso, Dios toma la iniciativa. Esto es muy importante, necesario, indispensable que lo sepamos. Para seguir sus pasos debemos de tener la comprensión clara de que Dios toma la iniciativa. Ahora, Él asigna líderes. En el pasaje se refleja eso. Informa, da órdenes de ejecución. Y esto no es una primera ocasión que lo encontramos. En la Biblia nosotros vemos de que Dios siempre está haciendo esto. En el capítulo 8 se aborda lo relacionado a la consagración de Aarón y sus hijos, y dice lo siguiente del versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo con los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Órdenes nuevamente. Aquí, como lo he señalado claramente, Dios asigna líderes, informa, da órdenes, y el origen de todo sigue siendo Dios. Esto sigue siendo igual para nuestra época. Dios no ha cambiado en cuanto a esos asuntos. En realidad nosotros tenemos que entender que todo sigue siendo el principal origen, y esto es Dios. Así que no pretendamos nosotros cambiar estas cosas, porque los líderes que quieren hacer realmente algo significativo van a tener que decidir obedecer lo que Dios les indique. Y esto, vaya usted a analizarlo. Puede ser un líder de familia, un líder político, un líder religioso, un líder de cualquier tipo de empresa, cualquiera que sea su liderazgo. Si quiere tener éxito, va a tener que escuchar la voz de Dios, entenderla y sobre todas las cosas obedecerla. Ahora, un aspecto importante que encontramos en este pasaje es que el aceite simboliza los dones de Dios que le entrega al pueblo. También indica las responsabilidades que eran puestas sobre los líderes por medio de esta ceremonia. 2 aspectos importantes acá: dones y responsabilidades. Siempre Dios va a entregar habilidades, siempre Dios va a entregar
tanto desde el punto de vista genético como también por aprendizaje, una cantidad de aspectos que tienen que ver con nuestro desempeño. Pero además, en el caso de los líderes espirituales, recibimos de parte de Dios los dones del Espíritu, que esto viene a ser otro tipo de capacidades que no se quedan en el ámbito meramente humano, sino que esto trasciende a lo espiritual. De ahí la necesidad que nosotros tengamos de profundizar nuestro compromiso delante de Dios. Y obviamente esto traerá responsabilidades, bien sean capacidades, habilidades meramente intelectuales, muy humanas, como también los dones espirituales que Dios nos ha entregado, traerá responsabilidades. De esto nosotros no nos podemos librar. En realidad, si queremos ser líderes conforme al corazón de Dios, líderes exitosos, vamos a tener que obedecer lo que Dios nos indica. Ahora, hay dones entregados al igual que responsabilidades. Esto indica entonces que en el caso de Aarón, él recibió esos dones espirituales y obviamente Moisés también, pero junto con eso se le entregan responsabilidades. Y aquí hay un aspecto importante por el hecho de que cada uno de ellos, tanto Aarón como sus hijos y Moisés, decidió voluntariamente aceptar esas responsabilidades. Y esto es una condición indispensable si es que queremos ejercer el liderazgo de manera exitosa. Ahora, en la práctica nosotros encontramos algo importante, y es que la unción era una señal de elección y a menudo estaba estrechamente ligado con el otorgamiento del Espíritu Santo. Obviamente aquí vemos una cuestión muy religiosa, muy espiritual, pero que tiene una aplicación importante. Dios siempre elige a sus líderes. Siempre Dios está asignando y está siendo generoso con cada generación al enviar a esta tierra a personas que tienen un potencial pero muy especial para poder levantarlos en su momento a fin de que ejerzan un liderazgo. Así fue Moisés, así fue Aarón y así sigue siendo hoy. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de desarrollar ese potencial a fin de que nosotros podamos realizar una labor mucho más significativa. Dice la palabra del Señor que hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado a hacer. Qué convicción más tremenda, qué humildad más sobresaliente la que encontramos en Moisés. Acá nosotros observamos que él es un simple administrador, un líder, que él está haciendo lo que se le ha mandado hacer. Es aquí donde nosotros necesitamos entrar en un conocimiento y en una relación profunda con Dios para que Él nos informe. Y obviamente la primera forma en la que Él nos informa es a través de su misma palabra que ya ha sido revelada. Ahora, todo el asunto de la consagración era un plan de Dios, no era un plan de Moisés, sino era un plan de Dios. Esto realmente nos indica que Dios no está improvisando. Jamás Dios improvisa. Él todo lo tiene muy bien planificado. Y nosotros como líderes tenemos que entender eso. Por ese motivo es que debemos de preguntarle a Él: ¿cuál es tu plan, Señor, para mi vida? ¿Cuál es tu plan para esta organización? ¿Cuál es tu plan para esta empresa? ¿Cuál es tu plan para esta nación? ¿Cuál es tu plan para esta iglesia? Y en ese proceso de preguntas, más nuestra determinación de estudiar seriamente la palabra de Dios, Él va a empezar a revelar su conocimiento de tal forma que nos va a revelar sus planes. Y por supuesto, Dios no se queda quieto en cuanto a comunicarse con nosotros. Nos va a enviar personas, nos va a introducir en ciertas circunstancias en las que nosotros vamos a entender lo que Dios nos está indicando. Entonces, todo esto se realizó en base a lo que Dios había indicado a Moisés. Todo era parte de un plan y de igual forma ahora sigue siendo así. Aarón, como muchos líderes en la historia, recibió un llamado divino. Dios lo eligió junto con sus hijos para servir como los sacerdotes de Israel y les encargó los rituales y sacrificios en representación de todos los israelitas.
Qué importante es acá una aplicación para nuestro contexto hoy. Porque de la misma forma en la que Aarón fue seleccionado, fue llamado por Dios para una tarea muy clave, es decir, interceder por el pueblo, es decir, encargarse de los asuntos espirituales, de los sacrificios, en representación del pueblo de Israel. En este sentido, Dios sigue siendo igual hoy para nosotros. Las asignaciones de Dios no han terminado. Él, de generación en generación, continúa realizando esta labor de asignación de tareas específicas. Pero lamentablemente no siempre el ser humano está atento a lo que Él quiere decir. Y es aquí donde lamentablemente nosotros nos perdemos. Los seres humanos desperdiciamos las grandes oportunidades de servicio que Dios nos ha asignado, porque no estamos debidamente concentrados en lo que estamos. Hay muchas personas que pasan pensando durante décadas a ver cuándo hago lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero cuando vienen a entenderlo, ya pasaron 30, 40, 50 años, ya no van a tener la misma fuerza, la misma lucidez para poder hacer lo que Dios les ha llamado a realizar. Dios nos ayude para que en un buen momento, en una buena época de nuestra vida, podamos nosotros hacer caso a lo que Dios nos diga. Como punto número 2, para servir sus pasos, debemos estar conscientes que el llamado de Dios es para desarrollar el potencial propio de quien es llamado, pero también el potencial de otros. Este aspecto es sumamente necesario que lo entendamos. Moisés hace una tarea en la que consagra a Aarón y a sus hijos para una tarea específica, por lo cual entonces aquí nosotros encontramos de que él era consciente del potencial que tenía, de la responsabilidad que había recibido de Dios, pero también delega a otros responsabilidades a fin de que hagan lo que Dios les ha ordenado hacer. Entonces el potencial propio nosotros tenemos que desarrollarlo. Nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que hacerlo de manera personal, pero también el desarrollo de otras personas. Esto está relacionado entonces con las tareas que Él asigna a sus hijos para que desarrollen el potencial de una familia, de una iglesia, de una empresa, organización, comunidad y nación. Dios, como lo he repetido varias veces, nos ha delegado un potencial, nos ha asignado un potencial y nosotros somos los responsables de desarrollar todo ese potencial. Hay personas que lamentablemente consideran de que todo lo que tiene que ver con el llamado de Dios solo se realiza en el contexto de la vida religiosa, pero no es así. El llamado de Dios se realiza desde muchas plataformas. Moisés en este caso, él está ejecutando varios roles, porque él no solamente está siendo dirigido o está dirigiendo al pueblo de manera espiritual, también él atiende el aspecto social, el aspecto administrativo, aspectos legales. También él es un político, también él es un pastor, también él es una persona que está vinculada con los asuntos de Dios. Porque Dios lo establece, lo llama para que organice e inicie el establecimiento de una nación. Y todo esto tiene que tener una nación, todos estos elementos que les he mencionado. Entonces, las tareas que se nos asignan, cada uno de nosotros las podemos desarrollar solamente si desarrollamos nuestro potencial. Pero aquí lamentablemente hay un problema, porque muchas veces nosotros tenemos, sí, el deseo de hacer algo, pero no tenemos la disciplina, no tenemos el compromiso, no tenemos esa capacidad de obedecer. ¿Cuándo vamos a lograr ese desarrollo? Lamentablemente pasamos peleando con Dios durante demasiado tiempo y cuando ya nos damos cuenta, pues ya estamos viejos. Creo que necesitamos tomar en consideración esto. En el caso de Aarón y sus hijos, ellos servían a una institución religiosa, mientras que Moisés se encargaba de otros asuntos sociales, políticos, espirituales, legales, etc. Cada uno en su llamado, haciendo equipo. Es así como una nación, como un grupo social, como una iglesia, etc. realiza la voluntad de Dios si tan solo cada uno hace lo que Dios le ha llamado a hacer. No hay por qué motivo estar envidiando el potencial del otro si nosotros tenemos nuestro propio potencial. Creo que necesitamos ser más cuidadosos y no pensar mal de Dios, porque hay personas que dicen, Dios no me dio la oportunidad. No, conozcámonos mejor. ¿Cuál es el potencial que tenemos? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué potencial me ha asignado a mí y a usted para poder desarrollarlo?
Creo que necesitamos evacuar la envidia, necesitamos evacuar el celo, que es muy común entre el liderazgo cristiano de hoy y de todos los tiempos. Ha sido básicamente así. Ahora, como tercer aspecto, para señalarlo, para seguir sus pasos debemos tener claro que el llamado de Dios implica requisitos y responsabilidades. Que no se nos olvide este aspecto importantísimo. La conducta de estos hombres debía ser irreprochable. Y Dios dejó muy en claro que cualquier aspecto que fuera contrario a ese llamado, pues tenía que tener consecuencias. En este caso, de manera muy clara y muy fuerte, pues ellos iban a morir si no obedecían lo que Dios les había indicado. Esto es una situación bastante compleja, muy complicada. Todo servidor de Dios en la sociedad debe de entender que tiene requerimientos y tiene que cumplir con obligaciones. Lamentablemente hoy en este tiempo, debido a que hacemos mucho énfasis en la parte emocional, nosotros queremos que el liderazgo sea un momento de gran satisfacción en donde se nos felicite por todo lo que hacemos. Pero no siempre podrá ser así. Habrá momentos en los que tenemos que sacrificarlo todo para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, necesitamos aceptar los requerimientos y las responsabilidades que Dios nos asigna de acuerdo al llamado que tenemos. Pero para eso hay que conocerlo, para eso hay que entenderlo. Como número 4, nosotros debemos de seguir sus pasos en el desarrollo del llamado de Dios, al que nos enfrentamos con ese llamado de Dios y con un desafío en el que podemos entender que recibimos autoridad delegada. Esto realmente es importante. A pesar de ese llamado supremo, Aarón luchó en ciertas ocasiones con ese problema de autoridad delegada, al punto de que lamentablemente cedió a las peticiones del pueblo y terminó fundiendo una cantidad de metales para poder elaborar un dios, ¿verdad?, visible y realizar un culto pagano. ¿Qué problema este? Dios nos ayude, porque realmente nosotros no podemos mandarnos nosotros solos. Si somos personas que entendemos el llamado de Dios, vamos a necesitar hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, Dios está esperando que hagamos buen uso de nuestra autoridad. Y número 5, el proceso de seguir los pasos o sus pasos, en el proceso de seguir sus pasos seremos expuestos a hacer las cosas a nuestra manera. Aarón había sido apartado para el servicio a Dios, pero en aquella ocasión optó por vivir y liderar de otro modo, cuando accedió a hacer el becerro de oro. ¿Cuántas veces vamos a encontrarnos con esta situación? Con la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Necesitamos someternos de manera obediente, sumisa a Dios, para que Él nos indique qué tenemos que hacer. Como lo he señalado varias veces, la vida de oración, el estudio serio de la palabra de Dios son dos aspectos claves de nuestras prácticas espirituales, para que sea Dios el que nos informe qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Cuando no hacemos lo que Dios está esperando que hagamos, esto realmente trae un desastre para nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en cuanto a esto. Como punto 6, el fracaso de un líder tiene consecuencias más graves que la caída de una persona que no ejerce liderazgo. Aarón fracasó y cayeron en el pueblo aquel día como 3,000 personas, dice Éxodo 32:28. Tengamos el cuidado de que en nuestro proceso de ejercer liderazgo escuchemos la voz de Dios a través de su palabra escrita, que es la palabra profética más segura. Tengamos el cuidado de escuchar atentamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero finalizar con unas preguntas. ¿Se está dejando oprimir por alguno de los topes que hay en su vida? ¿Quién ha sufrido a causa de nuestros fracasos? Y definitivamente, pues pidamos perdón por estas personas y que cada uno de nosotros encontremos la forma de reparar el daño que necesitamos reparar. Como conclusión, cuando los líderes fracasan, los seguidores también pagan el precio. Dios nos ayude, la responsabilidad que tenemos es enorme y necesitamos procesar todo esto en base a la instrucción del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes, nos vemos en la próxima.